Reino Unido vive su peor inflación en 30 años. El gobierno del primer ministro Boris Johnson enfrenta una nueva crisis derivada del conflicto en Europa y las sanciones occidentales, con un escandaloso aumento de los precios que está deteriorando el valor de compra de la lira esterlina. El descontrol inflacionario, que se traduce en la merma del poder adquisitivo de los trabajadores británicos, se situó en febrero en 6,2% frente al 5,5% en enero, lo que supone la tasa más elevada desde el año 1992, una tendencia que, de seguirse acentuando, hará aún más lejanas sus posibilidades de reelegirse en los próximos comicios generales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Manía sancionatoria de Boris Johnson desata la crisis inflacionaria. Los británicos padecen hoy la peor inflación en 30 años, debido a la conjunción de diversos encabezados por las sanciones occidentales, decretadas tras el estallido bélico en Europa, las cuales han disparado los precios. El incremento de la inflación y el consecuente deterioro del poder adquisitivo es un síntoma hoy generalizado de la economía mundial, que ya mostraba signos de recuperación de los efectos de la pandemia, y ahora enfrenta un nuevo desequilibrio por la guerra en Ucrania y las sanciones. En el caso de Reino Unido, la tasa de inflación volvió a alcanzar niveles récord por segundo mes consecutivo en febrero, donde el índice de precios al consumidor se situó en febrero en 6,2%, frente al 5,5% de enero, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas. De acuerdo con el reporte de la entidad estatal, se trata de la cifra más alta registrada de ese país desde el año 1992. Un preocupante síntoma que el organismo atribuyó fundamentalmente al drástico aumento de los precios de los combustibles y de la energía. Según el economista jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, Grant Fixner, la inflación aumentó de manera abrupta en el mes de febrero, al subir los precios de una amplia gama de bienes y servicios en productos tan diversos como alimentos, juguetes y juegos. Otros rubros que experimentaron un incremento notable fueron la ropa y el calzado, los cuales retornaron a los tradicionales aumentos de precios de febrero tras las caídas detectadas el año pasado, cuando muchos comercios estaban cerrados debido a la pandemia global. La instancia oficial agregó que otros factores que contribuyeron a disparar aún más el costo de la vida fue el encarecimiento del servicio de transporte y el precio de bienes en general que salen de las fábricas británicas, que ahora se sitúan en su tasa más elevada en 14 años. Se espera que la inflación siga aumentando considerablemente en Reino Unido, luego que entre en vigencia en abril el incremento de un 54% a la tarifa de electricidad y gas, aprobado por el ente regulador de la energía para millones de familias del país. En abril, el costo de la vida también se verá incrementado por la subida en el monto de las contribuciones de los empleados y empleadores de la seguridad social. En marzo, se espera una inflación muy superior gracias al impacto de la confrontación militar en la Europa del Este. El gobierno británico anunció varias medidas fiscales para tratar de contener la inflación, que incluyen la reducción de la tasa sobre los combustibles, un paquete que, sin embargo, fue considerado insuficiente por la oposición laborista. El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak,
presentó ante el Parlamento la llamada Declaración de Primavera, la cual incluye durante los próximos 2 meses una rebaja de 5 peniques a cada litro de gasolina o diésel que se vende en las gasolineras. Sunak informó que se ampliará el umbral de los exentos de cotizar la seguridad social, por lo que solo quienes devenguen más de $16.500 tendrán que tributar al fisco, una medida que beneficiará a 30 millones de personas, según aseguró. El titular de Hacienda británico prometió también duplicar el monto de la ayuda estatal para los hogares de menos ingresos a partir de abril, con la finalidad de respaldar a esas familias de cara al drástico aumento de la tarifa de electricidad y del gas. Sunak advirtió que, debido a la inflación y al impacto de la guerra en Europa, la economía británica desacelerará considerablemente su crecimiento este año, expandiéndose solamente en un 3,8% en lugar del 6% que inicialmente se había previsto. En respuesta al ministro, la diputada laborista Rachel Reeves, quien se desempeña como contraparte de Sunak en la cartera de Hacienda en el llamado Gabinete a la Sombra, consideró que las medidas anunciadas solo incrementarán el costo de la vida. Los laboristas proponen recaudar el dinero necesario para implementar las medidas antiinflacionarias, aplicando un tributo único sobre las ganancias, que permita capturar parte de los beneficios extraordinarios que obtendrán las petroleras del Mar del Norte. La llamada Declaración de Primavera del gobierno de Boris Johnson fue recibida con escepticismo por los expertos economistas que hacen vida en la Resolution Foundation, quienes alertaron que 1,3 millones de británicos podrían caer en la pobreza. Luego de analizar las medidas fiscales contenidas en dicha declaración, los expertos de la Resolution Foundation concluyeron que las medidas fiscales son insuficientes, sobre todo cuando la tarifa energética aumentará en un 54% y la inflación alcanzó una cifra récord. Los expertos consideraron que, a pesar de los recortes impositivos anunciados por el ministro de Hacienda Rishi Sunak, una familia típica británica verá mermados sus ingresos anuales en al menos un 4%, equivalente a más de $1.400. El director ejecutivo de la Resolution Foundation, Thorsten Bell, concluyó que el ministro Sunak priorizó la reconstrucción de sus credenciales como recortador de impuestos, en lugar de ayudar a aquellos que serán más afectados por el creciente costo de la vida, según afirmó. El paquete de subsidios fiscales anunciados en Reino Unido tiene su similar en Francia, donde el gobierno anunció la creación de unos cheques de alimentación que respaldarán a los hogares más pobres y a las clases medias, para que puedan hacer frente a la crisis. El presidente francés Emmanuel Macron informó de la creación de una batería de beneficios oficiales para que las familias menos favorecidas puedan comprar los alimentos suficientes ante la inminente crisis derivada del conflicto en Ucrania y las sanciones. Tras el inicio de la guerra en la Europa Oriental, rubros fundamentales como el gas, petróleo, aluminio, carbón han experimentado una subida considerable en sus precios, un problema que también se ha extendido a alimentos básicos como el trigo y el maíz. El embargo decretado a raíz del conflicto está creando serios temores sobre la seguridad del abastecimiento de alimentos. Los dos países involucrados en la guerra concentran el 30% de la producción de trigo mundial y un 20% de la de maíz, productos que, debido a las sanciones, han experimentado un notable incremento de precios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama,
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.